Hola, a través de esta presentación les vamos a compartir los principales fundamentos, principios, ventajas y desventajas de la teoría del conductismo y cómo ésta se ha aplicado en el campo educativo. Iniciemos por conocer que esta teoría inicia con Pavlov con el estudio de animales. Él y otros psicólogos estudiaron y experimentaron la forma en que distintos estímulos se pudieran usar para obtener respuestas de animales. Estos experimentos permitieron descubrir muchos principios del aprendizaje, principios de la relación entre estímulos y respuestas, que más tarde fueron útiles para modificar el comportamiento humano. Luego esta terminología fue adaptada por Watson, Guthrie y Skinner en los Estados Unidos como base para su trabajo en modificación conductual, el cual dio origen a la corriente que en psicología se conoce como conductivismo. Los teóricos conductistas brindaron en su época y su momento valiosos aportes a la educación mediante el estudio de la conducta y el comportamiento. Estos teóricos se preocuparon por la conducta del hombre y cómo influyen en el aprendizaje. El conductismo es una de las teorías de mayor trascendencia y de mayor tradición, aunque no encaja totalmente con los nuevos paradigmas educativos, por concebir el aprendizaje como algo que es mecánico, deshumano y reduccionista, pero que aún se sigue dando en la actualidad y que algunos padres o docentes utilizan para, a través de los estímulos y actividades, poder llegar a un conocimiento o una conducta adecuada que queremos dentro de la persona. ¿Cuáles son los fundamentos de los representantes del conductismo? Dentro de los conductismos tenemos a Ivan Pavlov, John Watson, Skinner, Hull, Edward Thorman. Ivan Pavlov habla sobre la repetición diaria del estímulo produce la respuesta que se desea alcanzar, es decir, que el reforzamiento es un acontecimiento que incrementa la posibilidad que ocurra una respuesta. Watson realzó el valor del ambiente en la formación, personalidad para moldearle. Skinner, el organismo está en proceso de operar sobre el ambiente, lo que en términos populares significa que está irrumpiendo constantemente haciendo lo que hace. Es decir, que la recompensa y el esfuerzo de la conducta correcta. Hull amplía el esquema estímulo-respuesta, ubicado en el medio una O que es el organismo que se ve afectado. Thorman, los organismos aprenden de las relaciones entre estímulos anteriores, respuestas y consecuencias. Algunos de los principios y bases epistemológicas del conductismo es que estos se basan en el estímulo y respuesta, como lo venía diciendo anteriormente, con el fin de explicar y describir la conducta de los organismos. Según el conductismo, todo comportamiento o conducta, por más compleja que sea, se puede analizar a través de estímulos y respuestas. Los principios del conductismo inician, por ejemplo, con el principio del reforzamiento, el cual se refiere a un incremento en la frecuencia de una respuesta cuando a ésta le siguen ciertas consecuencias. La consecuencia que procede a la conducta debe ser contingente a la misma. Una contingencia que incrementa la frecuencia de una conducta se conoce como reforzador. Dentro de estos reforzamientos tenemos un refuerzo positivo y uno que es negativo, pero las dos tienen la finalidad de incrementar la ocurrencia de las conductas que suceden, uno positivo y uno negativo. El reforzamiento positivo es agradable para el organismo. Tiene lugar cuando una acción conduce a la aparición de algo bueno o positivo. El reforzamiento negativo es desagradable, implica la eliminación o la conclusión de algo negativo. Una determinada acción provoca la desaparición de algo malo para la persona en cuestión. Como había dicho, tiene dos tipos de refuerzo, uno positivo que fortalece la conducta al presentar un estímulo deseado
y uno negativo que fortalece la conducta al presentar o suprimir un estímulo aversivo. El principio de control de estímulos. Además de cumplir la función de reforzar una conducta, busca el control de la misma cuando se presenten otros estímulos. Esto posibilita que el organismo logre discriminar entre estímulos de los demás. El principio de los programas de reforzamiento. ¿Cuáles serían? La organización de los estímulos reforzados que se proporciona a una conducta determinada, pero de modo sistematizado. Está compuesto por programas de reforzamiento de razón e intervalos. Estos pueden ser de intervalos variables o fija. Determinan la frecuencia en términos de tiempo en que se puede presentar un refuerzo. Las bases epistemológicas del conductismo se basan más que todo en el empirismo, ya que considera que el conocimiento es una copia de la realidad. De la corriente empirista, el conductismo ha heredado tres características. La primera es el ambientalismo, la segunda el asociacionismo y la tercera el anticonstructivismo. El ambientalismo, como podemos ver, el conductismo usa el ambientalismo en la medida en que piensa que este es el determinante del comportamiento de los organismos. El asociacionismo es un fenómeno explicado a partir de la asociación entre elementos que se conectan para comprender el comportamiento. El aporte que ofreció el conductismo en su defensa del condicionamiento como asociación entre estímulos y su respuesta. Anticonstructivismo es que para el conductista los procesos de desarrollo no se dan por cambios en estructuras internas, están en contra del constructivismo. Para ellos el conocimiento del sujeto es únicamente producto de acumulaciones de relaciones y asociaciones entre estímulos y respuestas. ¿Cuáles son las ventajas de esta teoría? La primera es que se puede observar las maneras de evaluar. También se modifica el comportamiento dando oportunidad de un refuerzo. Es un paradigma que aún sigue presente en la enseñanza-aprendizaje, en el autoaprendizaje y en la autoevaluación, en la evaluación objetiva y de comprobada validez. Se hace selección de estímulos positivos. Se hace énfasis en la enseñanza individualizada. ¿Cuáles serán las desventajas? Dentro de estas desventajas podemos señalar que la enseñanza se plantea como un paradigma de contingencia de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Además de ello, condiciona al alumno a realizar actividades previamente definidas. Hay poca interrelación entre el profesor y todos los compañeros de la clase. El intento de predecir, controlar la conducta de forma empírica y experimental. El alumno se acostumbra a cambiar de conducta por el interés del premio y no actúa por convicción. Por ello se hace énfasis en la motivación extrínseca. Aquí tenemos reflejadas todas las desventajas que podemos tener de esta teoría. Ahora, ¿cómo esta teoría se aplica al campo educativo? Como hemos venido trabajando, queda claro que en esta teoría se da un aprendizaje memorístico. Además de ello, en el campo educativo es cerrada e inflexible. Todas las actividades no se centran en el educando, y se da la recompensa y se da el castigo. Todo esto en la parte de la educación. También podemos ver cómo en la evaluación también se dan unas pruebas objetivas que permiten medir el grado de conocimiento de conducta alcanzada por el individuo. Acá no se deben cometer errores y la evaluación es antes, durante y después. ¿Cuáles serían los beneficios del conductismo entonces después de mirar que ésta se basa entre el estímulo y la respuesta y que todo se basa a través de la repetición y la memoria? ¿Será que pueden haber algunos beneficios? Pues miremos que ésta permite una conducta observable.
Su proceso es evaluativo, es cuantificada, requiere de una planificación educativa. Identifica qué antecedentes o consecuente ha evocado cambio conductual. El aprendizaje es visualizado como un cambio relativamente permanente en el comportamiento. Se desarrolla la memoria. Considera las variables ambientales en el aprendizaje y los mecanismos por el cual se pueden modificar conductas indeseadas. Entonces, esta corriente conductista no permite que docente innove o cree, se debe sujetar a objetivos previamente establecidos, los cuales serán desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como el trabajo del docente es determinar cuáles son aquellas pistas que pueden lograr las respuestas deseadas. La participación del estudiante está condicionada por las características prefijadas por el área. Es así como un alumno es considerado como un receptor de la información. Su misión es aprenderse lo que se le enseña. Sin embargo, la educación actualmente requiere de otro tipo de conductas, tanto de docentes como de estudiantes, donde el aula sea un espacio de nutrición, de compartir de saberes previos y de nuevos, en el cual se desarrollen capacidades y habilidades del individuo. Se debe retomar aspectos del conductismo, pero no se debe llevar a trabajar a cabalidad, sino retomar las ventajas de estas de acuerdo al contexto y las necesidades del estudiante. Para finalizar, les comparto las referencias que tuvimos en cuenta para la elaboración de estas diapositivas y la elaboración del video. Esperamos que haya sido de mucho agrado, de ampliación de sus conocimientos y que haya permitido nutrir sus saberes. Finalmente, comparto una imagen que les permitirá a ustedes reflexionar o sacar sus propias conclusiones determinando los aportes, ventajas o desventajas que tiene esta teoría en su campo laboral, específicamente en el campo educativo. Muchas gracias.